Muy bendecida tarde, hermoso ministerio, fraternidad pastoral en esta bendita tarde. Yo me presento delante del Señor dándole gloria, honra, poder, exaltación, majestad, grandeza y loor, porque solamente Él es digno, solamente Él es maravilloso y solamente Él es quien merece toda gloria y alabanza. Amén. Como lo prometido es deuda, aquí traigo, amada sierva, que pidió de México el día de ayer, citas referentes al ministerio de la mujer. Le ruego al Señor que todo conocimiento humano sea paralizado en esta hora para que la sabiduría de Dios que proviene de lo alto se apodere de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Les invito, amados hermanos, a que compartamos un poco del ministerio de la mujer según la Biblia. Es muy difícil en estos tiempos ver que reconozcan, ¿verdad? Totalmente el ministerio de la mujer. Porque ciertamente hay mujeres de Dios, claro que sí, que ejercen un liderazgo incluso a veces mucho más fuerte que el del esposo. Tenemos mujeres de Dios que enseñan de una manera clara y con poder la palabra de Dios. La cita a la cual vamos a hacer primero referencia, porque es lo que usan los religiosos, lo que usan los legalistas y machistas, porque eso es machismo, el creer que solamente el hombre puede ejercer un ministerio, eso es machismo, porque delante de Dios ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, somos todos iguales, espiritualmente somos iguales, amén. Primera de Timoteo 2:11, 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora bien, quiero llevarlos un poco más allá. Veamos el papel de la mujer en el Antiguo Testamento, amados siervos del Señor. En todo el Antiguo Testamento se muestra una activa participación de la mujer. La reproducción de la población se definía como la tarea prioritaria de la mujer. Vamos a hablar un poco de las características, las funciones de la mujer israelita. ¿Men? Ella tenía otra función. Ella realizaba trabajos domésticos. La mujer israelita cuidaba a su familia, atendía trabajos del campo y animales domésticos. Ella preparaba alimentos y trabajaba con lana e hilo para sus tejidos. La mujer israelita, amados siervos, sabemos que confeccionaba ropa y de utensilios para uso doméstico. Proverbios 31, 10 al 31 le llama virtuosa y hace la pregunta, ¿quién la hallará? Amén. Pero dentro de sus muchas tareas, otro papel importante que jugaba era el de maestra y orientadora de sus hijos. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Ella se encargaba de conservar y enseñar la fe en Jehová y transmitir las creencias y costumbres a las nuevas generaciones. Aleluya. Veamos, siervos amados, la posición de la mujer en el Antiguo Testamento. Sabemos que Esther, del linaje de Benjamín, fue reina del imperio persa. Amén. Esther fue elegida para ser esposa del rey Asuero. El Antiguo Testamento, amado siervo del Señor, sabemos que contiene otros libros, ¿verdad? Y nombra también a otras mujeres. Por ejemplo, Débora fue profetisa y juez de Israel. Ella figura entre los jueces de Israel. Fue Débora quien dio el mensaje de Dios a Barak. Barak organizó el ejército de Israel para pelear contra Sísara, capitán del ejército cananeo. Amén. Hablemos de Ruth, conocida como la Moabita. También figura un libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento. Cuando Noemí vuelve sola a su tierra, despide a sus nueras.
La Biblia nos relata, amados siervos, que Ruth le insistió en acompañarle y sus palabras fueron: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí confirma la decisión de Ruth de seguir a Noemí. Ruth forma parte de la genealogía de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, amados hermanos, con la sumisión de las mujeres en la sociedad israelita. Amén. Sabemos, amados siervos del Señor, que la ley no les otorgaba derecho como personas civiles, ¿verdad? Al morir el padre de familia, las propiedades quedaban para los hijos varones. Eso lo vemos en el libro de Números 27, del 1 al 11. Igual el derecho al divorcio en el Antiguo Testamento se otorga solo al hombre. Deuteronomio 24, verso 1. Con estas limitaciones se anularon las posibilidades para que la mujer optara por un cargo público y tener voz en las decisiones y asuntos sacerdotales y de gobierno del pueblo de Israel. Amén. Tremendo, ¿cierto? La mujer tenía que guardarse y callar porque no tenía derecho de muchas cosas que eran de orden civil. Amén, gloria a Dios. Qué interesante es este tema, ¿verdad? Porque muchas personas, muchas mujeres tienen duda. Otras mujeres se limitan al Espíritu Santo de Dios, no le dan libertad por el qué dirán, por el temor a ser rechazadas. Recordemos, amado siervo del Señor, que Jesús vino a honrar y restaurar a la mujer como tal. Fueron las mujeres las que acompañaron, apoyaron y sirvieron en el ministerio de Jesús. Recordemos que Jesucristo era prácticamente mantenido por muchas mujeres, sostenido, mantenido, como le quiera llamar, apoyado por mujeres. Lo seguían muchas mujeres, las cuales ofrendaban en su ministerio. Ellas permanecieron fieles hasta su crucifixión y muerte. Las primeras que vieron la tumba vacía, las primeras en recibir el aviso de la resurrección de Cristo y las primeras en ver al Cristo resucitado. También fueron ellas las primeras en dar aviso a los discípulos de la resurrección del Señor. En el periodo de persecución de la iglesia primitiva, recordemos que Pablo encarcelaba y mataba a los cristianos. Dentro de ellos iban muchas mujeres que murieron fieles a Dios. Hechos 8:3. Fueron muchas las mujeres que colaboraron con Pablo en su apostolado y fueron ellas las que contribuyeron grandemente en la expansión del evangelio en la iglesia primitiva. En el cuadro de los héroes de la fe aparecen dos mujeres, porque el Espíritu Santo habrá permitido dejarlas como ejemplo. Hagámonos esa pregunta, porque muchos niegan y niegan y niegan. Y si fuera como ellos dicen, entonces, ¿qué habría de la palabra y del Espíritu, que es quien inspiró a los santos hombres de Dios a escribirla? Yo les hago esa pregunta, si hay por aquí algún legalista colado. ¿Por qué el Espíritu Santo permitió dejar a las mujeres como ejemplo? Hebreos 11 menciona a Sara en el verso 11. Recibió fuerza para concebir. Rahab, verso 31. Por su fe no pereció con los desobedientes. Las mujeres, verso 35, recibieron a sus muertos resucitados. El Nuevo Testamento nos habla de mujeres que ministraban en la era de la iglesia. Tabita, Dorcas, es llamada discípulo y tenía un ministerio de ayudar. Hechos 9:36. Felipe
Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Hechos 21, 8, 9. En Romanos 16, amado siervo del Señor, Pablo saludó a muchas personas en el ministerio y un número grande de ellas eran mujeres. Febe era líder en la iglesia de Cencrea. Fue altamente recomendada por Pablo a la iglesia de Roma, dice Romanos 16, versos 1 y 2. Ahora bien, con respecto a lo que dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por las citas vistas con autoridad, es evidente que Pablo reconocía el ministerio de la mujer. Sin embargo, había ciertos problemas que eran muy obvios respecto a las mujeres de Efeso. Tenían la costumbre de ponerse ropa indecente y adornos ostentosos. Amén. Por eso la palabra dice en 1 de Timoteo eso, 2:9. Pablo escribió a todas las más jóvenes: aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Primera de Timoteo 5:13, en su segunda carta a Timoteo, Pablo le advertía contra las personas que manipulaban a las mujeres débiles, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Segunda de Timoteo 3:6. Si leemos el pasaje entero de Primera de Timoteo 2:9 al 15, es muy probable que Pablo estaba aconsejando a Timoteo a cómo tratar con las enseñanzas y prácticas erróneas que involucraban a las mujeres de la iglesia, oiga bien, en Efeso. Era evidente, amados, que tal situación ya estaba saliéndose de control, y por eso le escribe a Timoteo al respecto: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pero sabemos por otros pasajes de las mismas cartas de Pablo que tal exclusión no era normal en el ministerio de Pablo. Amén. Los pasajes que insinúan que la mayoría de los líderes eran varones no deben ser interpretados para significar que las mujeres no pueden ser líderes. Lo que sí se debe de notar y tomarse muy en cuenta es que Pablo exhorta a la mujer a mantener una actitud de sujeción y obediencia a su autoridad conyugal y ministerial. 1 Corintios 11:3 y 14:34, igual que en Efesios 5:22, Colosenses 3:18, Primera de Timoteo 2:11-12, Tito 2:5, Primera de Pedro 3:1. No debe sobrepasar el límite de autoridad, porque ella está bajo autoridad de su esposo o de un pastor. Y aunque tenga un ministerio muy grande, debe aprender en humildad, como todo siervo o ministro fiel y sabio. Aleluya, gloria a Dios. Por eso me gusta las asambleas de Dios, porque reconoce y bendice el ministerio público de las mujeres. Y esto queda demostrado al reconocerlo en la Constitución de las Asambleas de Dios. Por ejemplo, en Guatemala se reconoce a los ministros por medio de credenciales extendidas bajo las siguientes condiciones: el ministerio de la mujer. El Concilio General de Asambleas de Dios en Guatemala reconoce el ministerio de la mujer y otorga credenciales a las que cumplan con los siguientes requisitos. La mujer que muestre un llamamiento al ministerio del Evangelio y que cumpla con los requisitos establecidos. Amén, gloria a Dios. Y tiene pues unos requisitos, ¿no? Por ejemplo, nosotras sabemos que podemos ser, conforme al llamado de Dios, pastoras, profetas, maestras, ¿cierto? Evangelistas.
una mujer apóstol. Y que tenemos una excepción. Bueno, yo lo creo, esto no es para contienda. No sé ustedes qué piensen, pero yo dentro del orden que Dios me ha enseñado, nosotras podemos tener muchos cargos, a excepción de solemnizar matrimonios, bautizar y otros cargos del presbiterio general. Por eso es necesario que cada uno tenga su esposa, porque allí es donde, por muy usadas que seamos de Dios, debemos ser eso, ayuda idónea para el pastor, para el ministro que Dios haya puesto en nuestro camino. Amén. Espero que estas citas les sirvan, amada sierva, y que nada, ni nadie, ni el diablo, ni nadie quiera dañar el testimonio de todas las mujeres que somos luz en medio de las tinieblas, porque Dios no es legalista, Dios no es machista, Dios no es así, Dios es amor, también es fuego consumidor, pero eso no aplica, no tiene nada que ver con que Dios trabaje con las buenas intenciones del corazón que Él mismo ha formado en nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel y ánimo, sigamos en esta ardua tarea que el Señor nos ha encomendado. Luchemos, esforcémonos, sirvamos con excelencia y cumplamos la gran comisión porque las almas se están perdiendo y la iglesia duerme y se divide en tonterías de religión. Dios no es religión, Dios no es cristiano, Dios no es mormón, Dios no es católico, Dios es Dios. Amén. Que Dios les bendiga.